Papá, ya estás muy viejo para cuidar de tu dinero solo. Cualquiera podría engañarte. Traje a mi abogado para que resolvamos esto hoy mismo. Eso fue lo que me dijo mi hijo Héctor cuando llegó a tocar la puerta de mi casa un jueves por la mañana, sin previo aviso. Y no venía solo. A su lado estaba un hombre con traje caro, corbata elegante y un portafolio de piel que parecía pesar más por la vanidad que por los papeles que llevaba dentro. Me llamo Don Aurelio Cruz. Tengo 78 años. Soy viudo desde hace 3 años y toda mi vida he vivido aquí, en la colonia Lindavista, al norte de la Ciudad de México. Durante 35 años trabajé como chofer de trolebús, recorriendo las avenidas y calles más transitadas de esta capital. Me jubilé hace tiempo y desde que falleció mi querida Josefina, vivo solo en esta casa modesta, pero llena de recuerdos. Mi rutina es sencilla. Me levanto temprano, preparo mi cafecito de olla, leo el periódico de siempre, riego las plantas del patio. Nunca le pedí nada a nadie, nunca fui carga para mis hijos. Pero parece que eso ya no cuenta para Héctor. Antes de continuar, quiero agradecerte que estés escuchando mi voz. Si eres nuevo en este canal, suscríbete. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos ves y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Todos los días aquí en Voces del Abuelo hay una historia nueva y te aseguro que esta te va a estremecer. El hombre que acompañaba a Héctor se presentó con un tono arrogante. Soy el licenciado Ortega. Vengo para ayudar a organizar los asuntos de su patrimonio, don Aurelio. Patrimonio. Esa palabra en su boca casi me dio risa. Hablaba despacio, como esos que piensan que a los viejos hay que explicarles todo con manzanitas. Mire, don Aurelio, continuó, personas de su edad son blanco fácil para estafadores. Su hijo está preocupado y quiere protegerlo. Me quedé callado, observando a los dos en mi sala. Héctor estaba impaciente, caminando de un lado a otro, igual que cuando era niño, y quería algo con desesperación. Es lo mejor, papá, insistió. Usted vive solo. Cualquier Vivales puede tocarle la puerta y convencerlo de firmar lo que sea. Sabemos que tiene como 100,000 guardados, más esta casa que vale unos 300,000. Hay que proteger todo eso, lo miré a los ojos. 100,000, 300,000. ¿Cómo podía hablar con tanta seguridad? ¿Será que me investigó a mis espaldas? Tal vez sí. ¿Así que eso es lo que crees que tengo? Le pregunté con calma. No es lo que creo, papá. Lo sé. ¿Hicimos nuestra investigación? Usted no tiene de qué preocuparse. Yo me encargaré de todo. El licenciado Ortega abrió el portafolio y sacó unos documentos. Es muy sencillo, don Aurelio. Aquí está la carta poder. Con su firma, su hijo quedará autorizado para administrar sus cuentas, pagar y cobrar en su nombre, incluso vender bienes si es necesario. Usted vivirá tranquilo sin preocuparse por nada, tranquilo, como si no viviera en paz ya. Tomé los papeles y empecé a leer línea por línea, despacio. Héctor golpeaba el piso con el pie, nervioso. «Papá, no hace falta leer todo», me dijo. «Es un formato estándar. Solo es para protegerlo. Formato estándar, protegerlo». Esas palabras se quedaron rebotando en mi cabeza mientras leía. Otorgaba poderes absolutos, mover cuentas, vender propiedades, hacer inversiones, todo en mi nombre. Esa parte de vender si es necesario me llamó mucho la atención. ¿Tienes prisa, Héctor? Pregunté sin levantar la vista. No es prisa, papá. Es que tengo una reunión en la tarde y el licenciado también tiene otros clientes. Queremos dejar todo resuelto ya para que quede organizado. Resuelto. Organizado. Como si mi vida fuera un desorden que ellos tuvieran que poner en orden. Miré a mi hijo, ese hombre de 48 años a quien yo alimenté, eduqué y crié con todo el sacrificio del mundo. Busqué en sus ojos al niño que alguna vez fue, pero solo encontré ambición y prisa. El abogado me extendió una pluma dorada, pesada, de esas que uno ni quiere usar por miedo a rayarlas. Antes de firmar, levanté la mirada y les dije despacio. Antes de cualquier cosa, quiero que sepan algo. Héctor se detuvo en seco y me miró fijamente. El licenciado frunció el ceño, como si ya sospechara que iba a complicar un trámite que debía ser rápido. «¿Qué cosa, papá?», preguntó Héctor.
Los miré a los dos y solté la frase que nunca olvidarían. No tienen idea de la sorpresa que encontrarán cuando empiecen a meterse con mis asuntos. Y firmé. El rostro de Héctor se iluminó con una sonrisa falsa, como si acabara de ganarse la lotería. El licenciado Ortega guardó los documentos en su portafolio con aire de triunfo. «Listo, don Aurelio. Ahora puede estar tranquilo. Su hijo se encargará de todo correctamente. Tranquilo. Yo siempre lo he estado. El problema nunca fue mío. Cuando se fueron, me quedé mirando por la ventana. Vi el carro negro de Héctor, ese sedán que tanto presume, desaparecer al final de la calle. Respiré profundo y volví a la cocina para terminar mi café, que ya estaba frío. En la repisa estaba la foto de mi Josefina, mi compañera de toda la vida. Ella solía decirme: «Aurelio, un día tendrás que tomar una decisión difícil sobre Héctor. Ese muchacho tiene ambición en el corazón. Ya lo verás». Parece que ese día por fin había llegado. 3 días después de aquella visita inesperada de Héctor con su abogado, el teléfono sonó temprano en la mañana. Yo ya estaba despierto como siempre, tomando mi café en la cocina. Contesté y escuché la voz fingidamente preocupada de mi hijo. «Papá, ¿cómo amaneció? ¿Durmió bien? ¿Está tomando sus medicinas?» «Medicinas. Yo solo tomo una pastilla para la presión, nada más». Pero en la mente de Héctor yo debía ser un anciano enfermo, frágil y olvidadizo. «Estoy bien, hijo. ¿Por qué llamas tan temprano?», le respondí. Es que hoy el licenciado Ortega y yo iremos al banco para regularizar sus cuentas. Usted no necesita ir. Nosotros nos encargamos de todo. Nosotros nos encargamos de todo, como si mi vida fuera un problema que había que resolver. «¿A qué hora van?», pregunté con calma. «¿A las 10 de la mañana? El gerente ya nos está esperando. Papá verá qué tranquilo se va a sentir, sin preocuparse por esas cosas aburridas del banco». Otra vez esa palabra, tranquilo. Curioso cómo insiste en que yo necesito paz cuando el que suena nervioso es él. Colgué el teléfono y me quedé pensando. 10 de la mañana en el banco. Héctor ni siquiera sabe que tengo cuenta ahí desde hace más de 40 años. Conozco a todos, desde el guardia hasta el gerente general. ¿Habrán hecho realmente la investigación que tanto presume? Me metí a bañar y a las 9:30 salí de casa. Pero no me dirigí al banco, no. Caminé hasta la panadería de la esquina, la de doña Matilde, que está justo enfrente de la sucursal. Compré mi pan de cada día, pedí un café con leche y me senté en la mesa junto a la ventana, con vista directa a la entrada del banco. Doña Matilde me conoce desde que me mudé aquí, en los años 80. Me vio diferente esa mañana. «Don Aurelio, hoy se le ve raro. ¿Pasó algo?» «Nada grave, Matilde. Solo voy a ver una función de teatro». Ella sonrió sin entender del todo y siguió atendiendo a otros clientes. A las 10 en punto vi el carro negro de Héctor estacionarse frente al banco. De él bajaron mi hijo y el licenciado Ortega, los dos de traje, con la pose de quienes van a resolver la vida de alguien. Entraron confiados, saludando al guardia como si fueran clientes importantes. Yo me quedé en la panadería, tomando mi café despacio, disfrutando cada sorbo, imaginando la cara que pondrían dentro de poco. Pasó 1 hora, luego otra media, y cuando finalmente salieron, la escena fue muy distinta a la entrada. Héctor tenía el rostro endurecido, los labios apretados y caminaba rápido. El abogado iba detrás de él, casi tropezando, con el maletín en la mano y cara de desconcierto. Se detuvieron en la banqueta y empezaron a discutir. Héctor hacía gestos con las manos, señalaba hacia el banco, hablaba con rabia. El licenciado movía la cabeza como quien no entiende lo que acaba de pasar. Interesante. Terminé mi café, pagué la cuenta y regresé a casa caminando despacio. No pasaron ni 10 minutos antes de que el teléfono sonara de nuevo. Era Héctor, pero esta vez su voz ya no era fingidamente dulce, sino ansiosa, casi desesperada. «Papá, tenemos que hablar. ¿Puedo pasar a verlo?» «Claro, sí, hijo. Estoy en casa», colgó sin despedirse, como siempre hace cuando está molesto. Media hora después tocó la puerta. Esta vez vino solo, sin el licenciado Ortega. Entró sin saludar y fue directo al grano. Papá no me dijo toda la verdad sobre sus cuentas. No era una pregunta, era una acusación. «¿Y qué quieres saber, Héctor?»
Le respondí tranquilo. Usted tiene más dinero del que dijo, ¿verdad? Otra vez, no preguntaba, afirmaba. Me senté en la poltrona de la sala, la misma donde Josefina solía hacer crochet en las tardes de domingo. Héctor permaneció de pie, caminando nervioso de un lado a otro, igual que cuando era niño y quería que le compráramos un juguete. El gerente del banco me dijo que usted tiene otras cuentas, que es cliente antiguo, que hay mucho movimiento. No quiso decirme cifras, pero dio a entender que no es poca cosa. Lo miré con calma. ¿Y qué más te dijo el gerente? Pregunté fingiendo desinterés. Que usted maneja todo solo, que nunca ha necesitado ayuda. Papá, ¿por qué me ocultó eso? Ocultar. Como si yo tuviera la obligación de rendirle cuentas a él. Héctor, siéntate, le señalé el sofá. Él se sentó en la orilla, impaciente. ¿Quieres saber cuánto dinero tengo? Sí, papá. Somos familia. ¿No debería haber secretos? ¿Familia? Qué palabra tan bonita en su boca, justo ahora que descubrió que hay más de lo que imaginaba. ¿Recuerdas cuando empezaste a trabajar en la constructora? Le pregunté. Hizo cara de no entender a dónde iba con eso. Claro, hace como 15 años. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Y recuerdas quién te prestó el dinero para comprar tu parte en la sociedad? El rostro de Héctor cambió. Guardó silencio. Claro que lo recordaba. Fueron 40,000 pesos, una fortuna en aquel entonces que yo saqué de mis ahorros sin dudar. Dinero que había juntado peso por peso, trabajando horas extra, manejando turnos dobles cuando podía. Papá, yo le pagué ese dinero, dijo al fin. Sí, hijo, lo pagaste. 2 años después, cuando la constructora empezó a dar ganancias. Pero no te estoy hablando del dinero. Te estoy preguntando si recuerdas quién te lo prestó. Bajó la mirada. No contestó. Yo también recuerdo otras cosas, continué. Recuerdo que viniste llorando, diciendo que era la oportunidad de tu vida, que sin ese préstamo la perderías. Recuerdo que prometiste que nunca olvidarías lo que hice por ti. Héctor se removió incómodo en el sofá. Papá, eso no tiene nada que ver con lo que hablamos. ¿No tiene nada que ver? Le respondí con ironía. Para ti la gratitud no tiene nada que ver con la familia. Guardó silencio. Yo me levanté y me acerqué a la ventana. Afuera, doña Matilde estaba colgando ropa en el patio de su panadería, la vida siguiendo su curso normal, mientras dentro de mi casa mi hijo mostraba su verdadera cara. ¿Sabes qué descubrí hoy, Héctor? Pregunté sin mirarlo. ¿Qué? Dijo con voz seca. Que no viniste el jueves pasado para protegerme de estafadores. ¿Viniste porque creíste que yo tenía 100,000 guardados y querías poner tus manos en ellos? Papá, no es así. ¿Cómo cree? Entonces dime, ¿por qué 3 días después de firmar esos papeles vienes a preguntarme ¿cuánto dinero tengo? ¿Por qué no esperaste a que yo muriera, como cualquier hijo normal? Héctor abrió la boca, pero no salió sonido alguno. ¿Y sabes qué fue lo mejor de hoy? Seguí diciendo mientras miraba por la ventana. ¿Qué? Ver tu cara cuando saliste del banco, verte discutir con tu abogado en la banqueta. Nervioso porque descubriste que tu papá viejo y senil no es tan fácil de manipular. Me giré y lo miré directo a los ojos. Dime, Héctor, ¿cuántos años crees que tengo? 78. Y Paz, ¿y sabes cuántos años tengo de experiencia tratando con gente que quiere quedarse con lo mío? 78 también. Por primera vez en mucho tiempo, mi hijo se quedó callado, sin saber qué decir. El silencio entre Héctor y yo se volvió pesado, casi insoportable. Por un momento pensé que se levantaría y se marcharía, pero en lugar de eso se recargó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Papá, dijo con voz baja, no me malinterprete. Yo solo quiero ayudarlo. ¿Ayudarme? Pensé para mí mismo. Esa palabra ya había perdido sentido después de escucharla tantas veces en su boca. ¿Ayudarme cómo, Héctor? Le respondí. ¿Firmando papeles a mis espaldas? ¿Convenciéndome con un abogado que ni conozco? No es así. Usted lo ve mal, pero yo solo quiero protegerlo. Mire, la gente se aprovecha de los ancianos. Usted no sabe cuántos casos he visto. Lo interrumpí con un gesto de la mano. ¿Casos? ¿O oportunidades? No confundas, hijo. Lo que hiciste no fue protección, fue ambición. Su respiración se aceleró. Podía notar la lucha interna entre justificarse y aceptar la verdad. En ese momento tocaron la puerta. Fui yo mismo a abrir.
Era don Rogelio, mi vecino carnicero, con un paquete de carne fresca. «Buenos días, don Aurelio». Pasé a dejarle lo que me encargó ayer. «Gracias, Rogelio». «Déjelo en la mesa». Al entrar, saludó a Héctor con una sonrisa cordial. «Héctor, tiempo sin verte por aquí». Mi hijo apenas levantó la mano en un saludo seco. Rogelio notó la tensión en la sala y se retiró rápido. Cuando cerré la puerta, Héctor me miraba con ojos encendidos. «Ve, papá, ese tipo, ¿cómo sabe que puede confiar en él?» «Porque me ha demostrado durante más de 20 años que vale más su palabra que cualquier papel firmado por un abogado». Héctor apretó la mandíbula. No tenía cómo contradecir eso. Me acerqué de nuevo a la mesa y puse frente a él una carpeta vieja, de esas de cartón amarillento. La abrí lentamente y le mostré documentos que llevaba guardando desde hace años. Eran comprobantes de mis ahorros, escrituras, papeles que demostraban cada peso que había ganado con esfuerzo. ¿Sabes por qué sigo vivo y tranquilo, Héctor?, le pregunté mientras pasaba las hojas. ¿Por qué? Porque aprendí a no confiar ciegamente en nadie, ni en bancos, ni en abogados, ni siquiera en mis propios hijos. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Ni en mí, papá? Menos en ti, hijo, respondí con firmeza. Porque ya me mostraste que no buscas protegerme, sino aprovecharte. Se levantó de golpe, caminó hacia la puerta y antes de salir, lanzó una frase cargada de resentimiento. «Se va a arrepentir de no confiar en mí». La puerta se cerró con un portazo. Me quedé unos segundos en silencio, observando la foto de Josefina en la repisa. Su sonrisa parecía decirme que aguantara firme, que no me dejara doblar. Esa tarde, mientras barría el patio, vino doña Matilde con un pan dulce envuelto en servilleta. «Don Aurelio, lo vi discutiendo con Héctor». «¿Está todo bien?», le sonreí. «Todo en orden, Matilde. Solo diferencias de familia». Ella asintió, pero sus ojos reflejaban preocupación. «Si necesita algo, aquí estamos». No se quede solo en esto. Su gesto me recordó algo importante. Yo no estaba tan solo como Héctor quería hacerme sentir. Tenía vecinos leales, gente que me conocía de toda la vida. Esa noche casi no dormí. Mi mente repasaba una y otra vez la escena en el banco, la discusión en mi sala, la amenaza disfrazada en las palabras de mi hijo. Sabía que no se detendría. Héctor nunca aceptaba una derrota sin buscar revancha. Y tenía razón. 2 días después, recibí una notificación. El cartero me entregó un sobre oficial del juzgado. Lo abrí con calma, aunque por dentro ya intuía lo que era. Era una demanda. Héctor, representado por el licenciado Ortega, solicitaba la interdicción, un proceso legal para declararme incapaz de administrar mis propios bienes. Me quedé mirando el papel, con sus sellos y letras frías. Por un momento sentí una punzada en el pecho. No de miedo, sino de decepción. ¿Hasta dónde podía llegar mi propio hijo? Esa misma tarde, tomé el teléfono y marqué un número que hacía tiempo no usaba. «¿Bueno?», contestó una voz grave, pausada. «¿Licenciado Salazar? Soy Aurelio Cruz, lo necesito». Hubo un silencio breve y luego su respuesta firme. «Dígame dónde nos vemos, don Aurelio. El licenciado Salazar fue amigo mío desde hace décadas, no solo abogado, sino compañero de juventud. Él sabía de dónde venía yo, conocía mis valores y entendía que mi vida no era un botín para nadie». Nos reunimos al día siguiente en la cafetería del centro, la de siempre, la que huele a café recién molido y pan tostado. Le conté todo desde el principio, la visita de Héctor, la carta poder, el intento fallido en el banco, la demanda. Salazar escuchaba en silencio, tomando notas en una libreta de cuero. Cuando terminé, levantó la mirada. «Aurelio, lo que tu hijo intenta es grave, pero no te preocupes. La ley está de tu lado, y si él quiere guerra, se la vamos a dar». Por primera vez en días, sentí un alivio real. No estaba solo. Antes de despedirnos, Salazar me dijo algo que se me quedó grabado. «Hay batallas que se ganan con documentos, pero otras se ganan con dignidad. ¿Y tú tienes de sobra?». Regresé a casa con la cabeza en alto. Pero en el fondo sabía que lo peor apenas comenzaba. El día de la primera audiencia llegó más rápido de lo que imaginaba. Recibí la citación para presentarme en el juzgado familiar del centro de la ciudad. La acusación era clara.
Mi hijo Héctor, representado por el licenciado Ortega, solicitaba que me declararan incapaz de manejar mis bienes. Nunca pensé que viviría algo así. Cuando joven había visto familias destruirse por pleitos de herencias, pero jamás imaginé que mi propio hijo me arrastraría a los tribunales estando yo vivo y en plena lucidez. El licenciado Salazar me acompañó. Llegamos temprano, como siempre lo hacía yo en mi trabajo. Me senté en una banca del pasillo con mi sombrero en las manos, observando la gente pasar. Algunos eran jóvenes discutiendo por pensiones, otros ancianos como yo con la mirada cansada. Todos, de alguna forma, éramos rehenes de la ambición. Cuando abrieron la sala, vi entrar a Héctor. Traje oscuro, corbata ajustada, el rostro serio. Detrás de él venía Ortega, con su maletín, y esa sonrisa de quien cree tener la partida ganada. Nuestros ojos se cruzaron. No hubo saludo. No hubo palabras. Solo una distancia fría que jamás había existido entre padre e hijo. La jueza, una mujer de unos 50 años llamada Magistrada Ramírez, pidió silencio y comenzó la audiencia. Héctor fue el primero en hablar. Su discurso estaba perfectamente ensayado. Mi padre, don Aurelio Cruz, ya no está en condiciones de administrar su patrimonio. Olvida cosas, confía demasiado en extraños y corre el riesgo de ser estafado. Yo, como hijo responsable, solo quiero protegerlo. Lo escuchaba y cada palabra me dolía como una puñalada. ¿Olvidadizo yo? ¿Ingenuo? Si algo me había caracterizado en la vida, era la memoria y la prudencia. El licenciado Ortega reforzó sus palabras con tecnicismos legales. Hablaba de riesgos patrimoniales, estado de vulnerabilidad, urgencia de medidas precautorias. Cuando llegó nuestro turno, el licenciado Salazar se levantó. Alto, con voz grave, cada frase suya caía como un martillazo. Con todo respeto, su señoría, aquí no se trata de proteger a un anciano, se trata de despojar a un hombre lúcido de lo que legítimamente le pertenece. Mi cliente, don Aurelio Cruz, no solo administra sus bienes desde hace décadas, sino que además es perfectamente capaz de seguir haciéndolo. La jueza me pidió que hablara. Me puse de pie, apoyándome en mi bastón, y la miré de frente. Su señoría, llevo 78 años viviendo en esta ciudad. Trabajé más de 3 décadas como chofer de trolebús, manejando rutas llenas de gente y de caos. Crié a mis hijos con esfuerzo y disciplina. Y ahora estoy aquí porque uno de ellos cree que ser viejo significa ser inútil. El silencio en la sala fue absoluto. Sí, olvido algunas cosas, continué, pero nunca he olvidado mis principios. Y sé perfectamente diferenciar entre un consejo sincero y una trampa disfrazada de protección. La jueza asintió, tomando notas. Héctor evitaba mirarme. Ortega lo empujaba con el codo, como exigiéndole más firmeza. Al final de la audiencia, la magistrada no dictó sentencia inmediata. Solo dijo que habría una investigación, entrevistas con vecinos, revisiones médicas y análisis financieros. El proceso tomará varias semanas, anunció. Salimos de la sala. Héctor se me acercó con el rostro enrojecido. Papá, ¿por qué hace esto más difícil? Difícil lo hiciste tú cuando me llevaste al juzgado, le respondí sin levantar la voz. El licenciado Salazar me tomó del brazo y me condujo hacia la salida antes de que la discusión escalara. Durante esas semanas, funcionarios del juzgado visitaron mi casa. Me hicieron preguntas de todo tipo. ¿Cuánto ganaba antes de jubilarme? ¿Cuánto gastaba al mes? Si recordaba fechas, nombres, lugares. Respondí con paciencia a cada una. Uno de los días, la trabajadora social entrevistó a mis vecinos. Doña Matilde y don Rogelio no dudaron en defenderme. Don Aurelio es más organizado que cualquiera de nosotros, dijo Matilde. Sabe exactamente cuántos bolillos vende cada día y hasta nos ayuda a cuadrar las cuentas cuando nos equivocamos. Y tiene mejor memoria que yo, añadió Rogelio. Yo olvido hasta dónde dejé las llaves de la carnicería y él siempre me recuerda. Esas declaraciones me llenaron de orgullo. No estaba solo. Había gente que me respaldaba porque me conocía de verdad. Mientras tanto, Héctor no se detenía. Un día me lo encontré frente a la casa, esperando. Papá, esto no tiene que terminar mal. Si me da acceso a sus cuentas, retiro la demanda. No, Héctor, lo que quieres no es ayudarme.
Es quedarte con lo que no es tuyo. Se enfureció, levantó la voz, pero en ese momento apareció Emiliano, mi nieto, caminando con su mochila de la secundaria. Se quedó mirando la escena, confundido. ¿Qué pasa aquí?, preguntó el muchacho. Héctor se volteó nervioso. Nada, hijo. Vamos a casa, pero Emiliano me miraba a mí buscando respuestas. Yo solo le sonreí con ternura. Todo está bien, muchacho. No te preocupes. Ese instante me dolió más que cualquier audiencia. Ver a mi nieto atrapado entre la lealtad a su padre y el cariño hacia mí era un peso demasiado grande. Días después, en una segunda audiencia, el licenciado Salazar presentó pruebas de mis movimientos financieros, mis pagos puntuales, mis inversiones en pequeña escala. Todo estaba en orden. Ortega, en cambio, solo tenía suposiciones y la palabra de Héctor. La jueza pospuso la decisión final, pero sus gestos dejaban ver algo. La balanza se inclinaba a mi favor. Salimos nuevamente del tribunal. Afuera, Héctor me detuvo una vez más. Papá, si sigue así me obligará a tomar medidas más duras. Lo miré a los ojos. Hijo, las medidas duras ya las tomaste el día que me traicionaste. Lo dejé ahí, con su rabia, mientras me alejaba con la frente en alto. Esa noche, recé frente a la foto de Josefina. Vieja, dame fuerza. No quiero pelear con nuestro hijo, pero tampoco puedo dejar que me pisotee. El viento entraba por la ventana, moviendo las cortinas, como si fuera una respuesta silenciosa. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar. La mañana después de la segunda audiencia, me levanté con una mezcla de cansancio y claridad. Había pasado la noche pensando en lo que vendría. Sabía que Héctor no iba a detenerse. La ambición es como el hambre. Cuando uno la alimenta, nunca se sacia. Fui temprano a la panadería de doña Matilde. El aroma de pan recién horneado llenaba la calle. Ella me saludó con esa calidez que siempre me recordaba a Josefina. Don Aurelio, ¿cómo va todo en el tribunal? Difícil, doña Matilde, pero sigo de pie, respondí, mientras tomaba un bolillo caliente en mis manos. Ella me miró seria. No se deje, usted no está solo. En el barrio lo respetamos, y si necesita testigos de su buena memoria o de cómo administra sus cosas, yo misma voy. Agradecí con el corazón apretado. El apoyo de mis vecinos era una medicina contra la traición de mi hijo. Al salir, pasé por la carnicería de don Rogelio. El hombre estaba afilando su cuchillo. Aurelio, escuché que tu hijo anda diciendo que ya no puedes con tus cuentas. Así es, Rogelio. Pues si quieren pruebas, yo digo lo contrario. ¿Quién me ayuda a revisar la caja cada que me confundo? Tú. ¿Quién lleva la cuenta de las reses que llegan? Tú. Ese Héctor no sabe con quién se metió. Sonreí por primera vez en días. La verdad tenía testigos, aunque fueran simples comerciantes del barrio. Ese mismo día recibí una llamada del licenciado Salazar. Don Aurelio, necesito verlo. Hay algo que debemos preparar antes de la próxima audiencia. Nos reunimos en su despacho por la tarde. Me mostró un sobre manila con varios documentos. Mire, don Aurelio, no basta con demostrar que usted está en plena capacidad. También debemos adelantarnos. Su hijo puede intentar maniobras legales más agresivas, hablar de curatela, de interdicción total, incluso de vender bienes en su nombre con la primera procura que le hizo firmar. Lo escuchaba con atención, el corazón apretado. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Él se acomodó los lentes. Vamos a revocar esa procura y además podemos blindar su patrimonio con un testamento actualizado. No es solo una defensa, es un mensaje claro. Nadie va a disponer de lo suyo sin su consentimiento. Me quedé en silencio unos segundos. Recordé las palabras de Josefina cuando aún vivía. Aurelio, un día tendrás que decidir entre la paz y la justicia. No elijas la paz si eso significa rendirte. Hagámoslo, licenciado. Pero quiero hacerlo de manera que Héctor lo escuche con sus propios oídos. Salazar asintió. Entonces lo leeremos en la próxima reunión familiar. Los días siguientes me dediqué a preparar la casa para un domingo especial. Compré carne en la carnicería de Rogelio, refrescos en la tienda de la esquina, pan dulce en la panadería de Matilde. No era solo un almuerzo, era una trinchera. El domingo, a la 1 de la tarde, llegaron Héctor, Marisol y mi nieto Emiliano. Para mi sorpresa, también venía el licenciado Ortega.
Entraron con aires de seguridad como si ya fueran dueños de la casa. «Papá», dijo Héctor dándome un beso en la mejilla, «gracias por invitarnos». Lo miré sin resentimiento, pero con firmeza. «No hay de qué, hijo. Hoy vamos a aclarar las cosas». Mientras preparábamos la mesa, noté que Emiliano me observaba con ojos inquietos. No entendía del todo lo que pasaba, pero intuía que la familia estaba en un punto de quiebre. Después de comer, pedí silencio. Coloqué sobre la mesa un sobre grande y lo abrí despacio. Dentro había documentos que el licenciado Salazar me había ayudado a preparar. «Hijo, abogado», dije mirando a Héctor y a Ortega, «ustedes pensaron que podían decidir por mí. Pero hoy voy a demostrarles que todavía sé cuidar de lo que es mío». Saqué el primer documento. Este es un acta de revocación de la procura que firmé hace unas semanas. A partir de ahora, Héctor no tiene ningún poder sobre mis cuentas, ni mis bienes. Héctor palideció. «¿Cómo? Eso no puede ser». «Sí puede, y ya está registrado en el notario», respondí con calma. El licenciado Ortega intentó interrumpir. «Don Aurelio, entienda, su hijo solo quiere protegerlo». «Licenciado, lo único que quiero es que me respeten». Saqué el segundo documento, un certificado médico con los sellos de 3 especialistas. Aquí consta que estoy en plena capacidad mental. Ninguna corte puede declararme incapaz. El silencio en la sala era pesado. Marisol se llevó las manos a la boca, sorprendida. Emiliano abrió los ojos como platos. Entonces, con calma, saqué el tercer papel. «Y aquí está mi testamento. Lo voy a leer en voz alta». Héctor dio un golpe en la mesa. «Papá, no haga esto». «Lo voy a hacer, Tirás, Héctor, porque quiero que quede claro». Leí despacio, con la voz firme. «El 50% de mis bienes será para mi nieto Emiliano en una cuenta protegida hasta que cumpla 25 años. El 25% será para instituciones que cuidan a personas mayores, porque no quiero que ningún anciano pase lo que yo estoy pasando. Y el 25% restante será para Marisol, porque fue la única que me trató con respeto en medio de todo esto». Las palabras retumbaron como un martillo. Héctor se levantó de golpe. «¿Esto es una traición? Soy su hijo». Lo miré a los ojos con lágrimas contenidas. «Y yo soy tu padre, pero ser hijo no te da derecho a robar». El licenciado Ortega recogió sus papeles con nerviosismo. Sabía que la batalla estaba perdida. Marisol lloraba en silencio. Emiliano se acercó a mí y me abrazó fuerte. «Gracias, abuelo. Ese abrazo valió más que todas las propiedades juntas». Esa noche, cuando todos se fueron, me senté en la sala con los documentos aún sobre la mesa. Sentí un cansancio profundo, pero también una serenidad nueva. La guerra no había terminado, pero la primera gran batalla ya estaba ganada. Murmuré mirando la foto de Josefina. «Vieja, cumplí tu consejo. No elegí la paz de los cobardes. Elegí la justicia, aunque duela». Y en ese silencio me sentí menos viejo y más vivo que nunca. La semana después de aquella reunión en mi casa fue una de las más largas de mi vida. Sabía que lo que había dicho y mostrado frente a Héctor, Marisol, Emiliano y el licenciado Ortega iba a tener repercusiones, y no me equivoqué. El martes por la mañana recibí una llamada inesperada. Era Marisol. Su voz sonaba nerviosa, como si no quisiera que Héctor se enterara de esa conversación. «Don Aurelio, necesito hablar con usted a solas», me dijo casi en un susurro. «Dime, hija, ¿qué pasa? Héctor está muy alterado desde el domingo. Dice que usted lo humilló frente a todos, que el testamento es inválido, que va a buscar la manera de impugnarlo. Estoy preocupada. No duerme y habla de demandarlo de nuevo». Me quedé en silencio unos segundos, tratando de controlar el enojo que me provocaban esas palabras. «¿Y qué piensas tú, Marisol?» Yo pienso que Héctor está cegado por la deuda, por la presión, pero también pienso que usted tiene toda la razón. Lo que hizo fue justo. Sus palabras me dieron un poco de paz. «Gracias, hija. Eres más honesta que él». Colgamos y me quedé mirando la ventana, con la foto de Josefina en la repisa. Ella siempre decía que el carácter de las personas se revela en los momentos difíciles, y ahora entendía a qué se refería. Ese mismo día, al mediodía, el teléfono sonó de nuevo.
Esta vez era el licenciado Salazar. Don Aurelio, ya me llegó notificación del tribunal. Ortega y su hijo presentaron un escrito para solicitar su interdicción formal. Vamos a tener audiencia en menos de 2 semanas. Respiré profundo. No me sorprendía, pero escuchar la confirmación me dio un escalofrío en la espalda. Entonces, no hay tiempo que perder, licenciado. Así es. Necesitamos reforzar todo lo que ya tenemos, la revocación de la procura, el certificado médico, el testamento. Y además, quiero que preparemos testigos. ¿Testigos? ¿Sí? Personas que puedan declarar que usted está lúcido, que administra su vida y sus bienes sin problema. Vecinos, comerciantes, amigos. Al instante pensé en don Rogelio y doña Matilde. Ellos sabían perfectamente cómo me manejaba en el día a día. Los tendré listos, licenciado, le aseguré. Durante los días siguientes me dediqué a hablar con ellos. Rogelio no dudó ni un segundo. Cuenta conmigo, Aurelio. Yo diré la verdad, que tienes más memoria que muchos jóvenes. Matilde también aceptó con lágrimas en los ojos. Usted me ayudó tantas veces a organizar mis cuentas cuando mi esposo enfermó. Sería una injusticia dejar que lo declaren incapaz. Esos gestos me devolvieron la esperanza. No estaba solo, aunque a veces la soledad en mi casa me lo hiciera creer. El viernes en la tarde, mientras leía el periódico en el patio, escuché pasos rápidos en la acera. Era Emiliano, mi nieto. Venía con una mochila al hombro. «Abuelo», dijo jadeando, «necesito quedarme aquí un rato». «Papá está muy enojado, grita todo el tiempo». Lo abracé sin decir nada. Ese niño no tenía la culpa de nada, y sin embargo estaba pagando las consecuencias del odio y la ambición de su padre. «Quédate cuanto quieras, hijo. Aquí siempre tendrás tu casa. Pasamos la tarde juntos». Le preparé un chocolate caliente y sacamos un álbum de fotos de cuando su abuela Josefina vivía. Le conté historias de cuando él era bebé y ella lo cuidaba en brazos. Emiliano escuchaba con atención, como si necesitara aferrarse a esos recuerdos para sentirse en paz. Antes de irse, me dijo algo que me rompió y me sanó al mismo tiempo. «Abuelo, yo sé que mi papá está mal, pero yo quiero ser como usted, no como él». Esa frase fue un bálsamo para mi corazón. El lunes siguiente, muy temprano, me presenté en la oficina del licenciado Salazar. Él y su socia, la licenciada Ramírez, tenían todo preparado. «Don Aurelio», dijo Salazar, «vamos a jugar esta partida con estrategia. No vamos a gritar ni a perder la calma. Vamos a mostrar pruebas, documentos, testigos y su propia voz». La licenciada Ramírez añadió: «Su hijo y Ortega van a intentar pintarlo como un viejo confundido. Pero cuando usted hable con firmeza, el juez va a notar la diferencia». Yo asentí. Tenía claro que no podía dejarme llevar por la rabia. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Me puse mi mejor traje, el que Josefina me regaló en nuestro último aniversario juntos. Al mirarme al espejo, no vi a un hombre derrotado, sino a alguien que estaba listo para defender su dignidad. En la sala del tribunal, el ambiente era tenso. Héctor estaba allí, con el rostro desencajado, las ojeras marcadas. A su lado, Ortega acomodaba sus papeles con una seguridad fingida. Al verme entrar, ambos intentaron evitar mi mirada. El juez tomó asiento y comenzó la audiencia. Ortega fue el primero en hablar. Con palabras rebuscadas, dijo que yo estaba en riesgo, que mi avanzada edad me impedía tomar decisiones racionales, que necesitaba un curador. Lo escuché en silencio, sin interrumpir, pero cada palabra era como un golpe. Cuando llegó mi turno, me levanté despacio sosteniendo los documentos en la mano. Mi voz salió firme, más clara de lo que había esperado. «Señor juez, me llamo Aurelio Cruz, tengo 78 años y toda mi vida he trabajado con honestidad. Aquí están mis certificados médicos que demuestran mi plena capacidad. Aquí también están mis cuentas bancarias y mis escrituras organizadas al detalle». El juez hojeó los papeles con interés. Además, continué, traje a testigos que pueden decirle cómo vivo, cómo administro mis cosas, cómo me comporto cada día. Hicieron pasar a don Rogelio y doña Matilde. Sus palabras fueron sencillas, pero llenas de verdad. Dijeron que yo los ayudaba en sus negocios, que mi memoria era impecable, que nunca habían visto señales de incapacidad. Vi cómo la seguridad de Ortega
comenzaba a resquebrajarse. Héctor bajaba la mirada, incómodo. El momento final llegó cuando presenté una grabación en un pequeño dispositivo. Era la conversación en la que Héctor me decía que yo era demasiado viejo para manejar mi dinero y que quería declararme incapaz. El silencio en la sala fue sepulcral. El juez miró a Héctor con severidad. ¿Reconoce esa voz?, preguntó. Héctor no respondió. Yo lo miré, no con odio, sino con tristeza. Ese es mi hijo, señor juez, y esa es la prueba de que su interés no es protegerme, sino quedarse con lo que no le pertenece. La audiencia terminó con una frase del juez que aún resuena en mi memoria. No encuentro motivos para iniciar un proceso de interdicción. Por el contrario, hay evidencias de manipulación. Este caso se archiva. Salí del tribunal con el corazón aliviado, aunque sabía que la guerra no había terminado. Mientras caminaba por el pasillo, sentí una mano pequeña tomar la mía. Era Emiliano. Me sonrió con timidez. Ganó, abuelo, lo abracé fuerte. En ese instante, comprendí que la verdadera victoria no estaba en los papeles, sino en esa semilla de dignidad que le estaba dejando a mi nieto. La noche después de la audiencia, dormí poco. No era miedo, era una mezcla de cansancio y lucidez. Por primera vez en semanas, sentí que había puesto un límite frente al abuso de Héctor y el licenciado Ortega, pero sabía que no se iban a detener tan fácil. La ambición, cuando se convierte en obsesión, encuentra siempre un nuevo camino para atacar. Al amanecer me levanté, preparé café de olla y me senté en la mesa del comedor mirando la foto de Josefina. Le hablé en voz baja como si aún estuviera frente a mí. Vieja, tu hijo está cavando su propia tumba moral. Pero yo no voy a dejar que destruya lo que construimos juntos. Ese mismo día, decidí visitar al licenciado Salazar en su despacho. Me recibió con un apretón de manos fuerte y una mirada que transmitía calma. Don Aurelio, lo que pasó ayer fue una victoria clara. El juez cerró la puerta al proceso de interdicción. Pero no debemos confiarnos. Héctor intentará otra vía. ¿Cuál cree que sea su próximo movimiento?, pregunté. Podría intentar impugnar el testamento o incluso buscar vender bienes diciendo que usted lo autorizó antes. No subestimemos a Ortega. Es hábil para torcer las cosas. Me acomodé en la silla, respirando hondo. Entonces, ¿qué hacemos, licenciado? Él abrió una carpeta azul y me mostró un documento con el encabezado: Constitución de Holding Familiar. Esto, don Aurelio, es la manera más segura de proteger todo lo que ha trabajado. Una sociedad que concentre sus bienes con cláusulas claras de herencia y exclusión. Leí despacio cada párrafo. Las palabras eran frías, jurídicas, pero entendí la esencia: blindar mi patrimonio de la ambición de cualquiera, incluso de mi propio hijo. Explíqueme en sencillo, Salazar, le pedí. Muy bien. Esta holding será dueña de sus casas, de sus cuentas, de todo. Usted será el administrador único mientras viva. Y cuando muera, no será un juez ni un hijo ambicioso quien decida, sino las reglas que usted mismo deje escritas aquí. Asentí con la cabeza. Eso me gusta. Quiero que quede claro. Solo heredará quien me demuestre respeto y presencia. Salazar sonrió. Podemos incluir una cláusula de cuidado. Por ejemplo, que los herederos deban visitarlo regularmente, ayudar en sus necesidades, demostrar acompañamiento real. Exacto, respondí con firmeza. No quiero que me amen solo en papeles, quiero que lo hagan en vida. Pasamos horas afinando los detalles. La licenciada Ramírez, socia de Salazar, sugirió algo más. Don Aurelio, podemos también incluir una cláusula antiganancia. Si alguien intenta internarlo sin motivo, manipular sus cuentas o presionarlo con abogados, quedará automáticamente excluido de la herencia. Eso me gusta aún más, dije con una sonrisa. Así Héctor entenderá que la vida no se negocia con amenazas. Salí del despacho con una mezcla de cansancio y alivio. Sentía que, poco a poco, iba construyendo una muralla invisible alrededor de mi dignidad. Esa tarde, en la casa Santa Rita, donde ya había empezado a considerar mudarme para no estar tan solo, conversé con algunos residentes. Don Esteban, un ex maestro jubilado, me escuchó con atención mientras le contaba lo de mi hijo. Mire, Aurelio,
Yo también tuve un hijo que quiso adueñarse de mi pensión. No lo logró porque me adelanté. El problema es que nosotros, los viejos, a veces creemos que la sangre siempre protege, pero a veces la sangre también envenena. Sus palabras me golpearon fuerte, porque eran un espejo de lo que yo estaba viviendo. Esa misma noche, en mi cuarto, abrí una caja vieja de zapatos donde guardaba documentos que Josefina y yo habíamos ido acumulando en silencio. Escrituras de varias casas, contratos de compra, recibos antiguos. Me senté en la cama, los extendí sobre la colcha y los revisé uno por uno. No eran simples papeles, eran la prueba de una vida entera de sacrificio. Me prometí que nunca dejaría que todo eso terminara en manos de alguien que no supiera valorar su origen. El sábado siguiente recibí la visita de Marisol y de Emiliano. Héctor no los acompañó. Ella traía una bolsa con comida y él un dibujo de la escuela donde aparecíamos los tres. Yo, él y Josefina en el cielo. Abuelo, la maestra nos pidió dibujar a nuestra familia, me dijo Emiliano. Y yo puse a la abuela cuidándonos desde arriba. Me contuve para no llorar. Ese niño tenía más claridad en el corazón que su propio padre en la cabeza. Mientras comíamos, Marisol me confesó en voz baja: Don Aurelio, yo ya no sé qué hacer con Héctor. Solo habla de dinero, de demandas, de que usted lo traicionó. Yo quiero paz para mi hijo, no pleitos eternos. Hija, lo único que puedo decirte es que tú sigas haciendo lo correcto. Emiliano aprenderá de ti, no de su padre. Ella asintió. Con lágrimas en los ojos, esa noche, después de que se marcharon, anoté en un cuaderno lo que quería dejar como legado. Que la mitad de todo fuera para Emiliano, en un fondo bloqueado hasta los 25 años. Que una parte importante se destinara a la Casa Santa Rita, como agradecimiento y apoyo a otros viejos que sufren soledad. Que Marisol recibiera un porcentaje por haber demostrado lealtad. Que Héctor quedara excluido hasta que demostrara, con hechos, que sabía ser hijo y no solo heredero. Al día siguiente, llevé ese cuaderno al despacho del licenciado Salazar. Él lo leyó con detenimiento y me dijo: Don Aurelio, esto que ha escrito no es solo un testamento, es una declaración de dignidad. Lo vamos a convertir en cláusulas legales que nadie podrá romper. Me fui de ahí con una paz extraña, como si hubiera encontrado el camino correcto después de tanto dolor. Sin embargo, mi tranquilidad duró poco. Esa misma tarde recibí una notificación más. Héctor, desesperado, había intentado registrar movimientos en el banco usando la procura anterior, ignorando que ya había sido revocada. El gerente me llamó indignado. Don Aurelio, su hijo quiso sacar información de sus cuentas. Le dije que ya no tenía autorización y salió furioso. Entendí en ese instante que la guerra no estaba cerrada. Héctor todavía iba a intentar romper todas las puertas, aunque se dejara la dignidad en el intento. Me serví un café, miré la foto de Josefina y dije en voz alta: Vieja, nuestro hijo está perdido, pero yo no lo voy a permitir. Si quiere hundirse, que lo haga solo. Yo me voy a mantener firme. Esa noche dormí mejor que nunca, porque sabía que la verdadera batalla ya no era solo por mis bienes. Era por demostrar que un padre puede ser viejo, pero nunca incapaz. El amanecer del lunes en la Casa Santa Rita fue distinto. El aire olía a tierra mojada porque había llovido durante la madrugada y los pájaros parecían cantar más fuerte de lo habitual. Me levanté con una sensación extraña, la de estar preparándome para un cierre definitivo, una especie de juicio final familiar. El licenciado Salazar me había explicado la noche anterior que la holding recién creada tenía reglas claras. Cualquier intento de interdicción o manipulación por parte de un heredero lo convertía automáticamente en indigno. Y Héctor, con todo lo que había hecho, ya había cruzado esa línea roja. La licenciada Ramírez, siempre tan meticulosa, había redactado la convocatoria para una asamblea del Consejo de la Holding, integrada por 3 personas externas que aceptarían evaluar el caso. Un contador público, un médico geriatra y un pastor metodista que colaboraba con la institución. Yo mismo había aprobado esa estructura meses atrás, y ahora iba a servir como un muro infranqueable.
Me puse mi mejor camisa, esa blanca que Josefina me regaló en nuestro aniversario número 30, y guardé en una carpeta todos los documentos, la revocación de la procura, los certificados médicos, el testamento y, sobre todo, el acta constitutiva de la holding con sus cláusulas de exclusión. Antes de salir de mi cuarto, recé en silencio: Señor, dame calma para no hablar con rabia, dame firmeza para que mis palabras no tiemblen. Cuando llegué al pequeño salón de reuniones de la Santa Rita, ya estaban ahí el contador, el médico y el pastor. También estaba Salazar con su inseparable libreta de notas. Me saludaron con respeto, como a alguien que llegaba a aclarar su nombre, no a defenderse de una acusación. A los pocos minutos llegó Héctor acompañado de Ortega. Mi hijo traía el rostro duro, las ojeras marcadas y un aire de soberbia forzada. Ortega, en cambio, aparentaba seguridad, aunque en sus ojos se notaba la prisa de quien sabe que el terreno está en contra. Nos sentamos todos alrededor de una mesa rectangular. El pastor abrió la sesión con una breve oración, pidiendo justicia y verdad. Luego tomó la palabra el contador, que era el presidente del consejo. Estamos aquí para evaluar la conducta de un heredero frente a las cláusulas de la holding Cruz Participaciones. Nuestro deber es determinar si Héctor Cruz mantiene o pierde sus derechos hereditarios. El silencio se podía cortar con un cuchillo. El primero en hablar fue Ortega, con esa voz pausada de abogado que busca convencer más con tono que con argumentos. Con todo respeto, señores, lo que mi cliente hizo fue motivado por amor filial. Héctor solo quiso proteger a su padre de posibles engaños. ¿Qué hijo no se preocuparía al ver a un anciano de casi 80 años manejar millones en bienes? Lo escuché sin mover un músculo. Cuando terminó, pedí la palabra. Señores, aquí no se trata de preocupación. Aquí se trata de control. Mi hijo no vino a cuidarme, vino a despojarme. Lo probé en el tribunal con grabaciones, con documentos, con testigos, y hoy vengo a demostrar que esas acciones encajan exactamente en lo que esta holding llama conducta indigna. Saqué de mi carpeta una hoja subrayada y la puse en el centro de la mesa. Cláusula 15. Inciso 3. Cualquier intento de interdicción, curatela o acto que busque suprimir la capacidad civil del instituidor, sin fundamento técnico idóneo, constituye causal de exclusión inmediata del heredero involucrado. El contador leyó en voz alta, el médico asintió en silencio y el pastor cerró los ojos como en oración. Eso fue lo que hizo mi hijo, continué. Me quiso declarar incapaz sin pruebas, solo para quedarse con lo mío. Héctor se revolvió en la silla. «No es cierto», gritó golpeando la mesa. «Yo solo quería protegerte». ¿Protegerme trayendo un abogado a mi casa sin avisar? ¿Protegerme inventando que tengo Alzheimer? ¿Protegerme intentando sacar dinero del banco con una procura revocada? Repliqué con calma. No, hijo. Eso no es protección, eso es codicia. El médico del consejo intervino con voz serena. Yo revisé personalmente el certificado de capacidad mental del señor Aurelio. Está completamente lúcido, con reflejos y memorias superiores a lo esperado para su edad. No hay justificación médica para lo que se intentó. El contador tomó la palabra de nuevo. Entonces debemos votar. Héctor se levantó de golpe, mirando al pastor. Usted es hombre de fe. ¿No va a permitir que me dejen sin nada? Soy el único hijo de mi padre. El pastor lo miró con una tristeza profunda. Hijo, la fe no justifica la ambición. Ser hijo no te da derecho a robar. Héctor bajó la cabeza derrotado. El consejo votó 1 por 1. 3 votos a favor de la exclusión. La decisión era irrevocable. Sentí una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque mi dignidad estaba protegida. Dolor porque esa exclusión no era contra un extraño, sino contra mi propia sangre. El contador redactó el acta en el momento y me la entregó para firmar. Con mano firme puse mi nombre, Aurelio Cruz. Al hacerlo, sentí como si cerrara una puerta para siempre. Cuando terminó la sesión, Héctor me miró con lágrimas contenidas. «Papá, ¿de verdad me vas a dejar fuera?» Me acerqué despacio, puse mi mano sobre su hombro y le respondí con voz quebrada pero firme. «No fui yo quien te dejó fuera, Héctor. Fuiste tú con tus actos».
Se dio media vuelta y salió del salón con Ortega detrás, murmurando maldiciones. Salazar se acercó y me susurró: «Hicimos lo correcto, don Aurelio. Ahora su legado está seguro». Esa tarde, ya en mi cuarto, abrí la Biblia de Josefina. Entre sus páginas guardaba una carta que había escrito semanas atrás y que nunca había leído en voz alta. Decía: «Si algún día debo elegir entre el amor ciego y la justicia clara, elegiré la justicia, porque el verdadero amor se demuestra en vida, no en herencias. Lloré en silencio, no de tristeza,